Qué bueno verlos a todos. Quiero saludar a nuestros amigos en los campus alrededor del mundo y del sur de California. Es genial estar aquí. Vamos a terminar nuestra serie sobre el Salmo 23 y es el pasaje más famoso de la Biblia. Lo escuchamos todo el tiempo en boca de creyentes y no creyentes. Y pensé que por última vez, para terminar la serie, podríamos leer el Salmo juntos. Son 6 versículos. Lo puedes memorizar. Así que quiero que lo leamos juntos. Puedes sacar tus notas y ahí podrás leerlo. También lo tendremos en la pantalla. Bueno, ¿qué les parece si lo leemos? El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Hoy, para terminar la serie, veremos el final del Salmo. Y creo que lo que encontramos en el versículo 5 es una de las frases más desafiantes y difíciles de entender. Mira la pantalla. Dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. ¿A qué se refiere David aquí? Dispones un banquete en presencia de mis enemigos. Creo que hay que mirar toda la vida de David para comprender mejor de dónde vino este salmo, porque creo que todo el salmo es un testimonio de la vida de David, la cual fue muy difícil, y muestra la fidelidad de Dios a través de la vida de David, cómo Dios lo ha guiado, alimentado y cuidado, lo protegió en sus momentos más difíciles. Habla de cómo lo ungió y llamó a un propósito más grande y de cómo bendijo su vida. Pero creo que la metáfora de las ovejas y el pastor termina en el versículo 4 en los valles tenebrosos. ¿Por qué digo eso? Porque nadie sabe cuándo escribió David este salmo. No se sabe. Pero después de considerar y estudiar la vida de David en las Escrituras, creo que lo escribió poco después de ser ungido rey, cuando tenía 30 años. Te animo a leer esta parte de la vida de David. Quizá quieras anotar la cita en tus notas. Primera de Samuel 16 hasta Segunda de Samuel capítulo 5. Su historia continúa, pero la parte que menciono es del capítulo 16 a Segunda de Samuel 5, así que al llegar a casa quizá debas leer su historia porque creo que te servirá para entender por qué creo que lo escribió en ese tiempo. Es después de haber sido ungido rey, a sus 30 años. Pero podemos mirar hacia atrás y ver claramente que hubo una temporada larga, unos 10 años, en la que David caminó por valles tenebrosos. Y fue cuando Saúl, el rey de Israel, buscaba matarlo. Lo estaba cazando. Y pues sabemos que David se convirtió en rey a los 30 y que estuvo en el desierto por 10 años. Quiere decir que desde los 20 huyó como fugitivo. Toda una década de su vida. David creció en una familia disfuncional. Fue el hijo más joven entre 8. Y cuando Samuel, el profeta, fue a la casa de David para hablar con su padre Isaí, David tenía unos 13 años. Samuel llegó a su casa y le dijo a su padre: trae a todos tus hijos porque Dios ha decidido que uno de ellos será ungido para ser el futuro rey de Israel. Isaí ni siquiera llamó a David. Lo dejó en el campo, con las ovejas, porque en la mente de Isaí y el resto de la familia, David era el niño que no lograría nada. Así que ¿por qué desperdiciar su tiempo y el tiempo de Samuel? Tenía que ser uno de esos 7, no había forma alguna de que ese niño fuera el ungido. Así que no lo tomaron en cuenta. Pero Dios lo vio y tenía un plan para su vida.
así como tiene un plan y un propósito para ti. Algo que aprendimos de David es que no hay tal cosa como un niño que nazca al azar. Todos nosotros tenemos un propósito, no importa cuánto te hayan maltratado o ignorado, aun si fue alguien de tu familia. Dios puede dirigir tu vida para su gloria. Dios puede llenar tu historia de mucho propósito. Eso es algo que vemos en la historia de David. De hecho, David habló de esto en el Salmo 27. Dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Para cuando David tenía 20 años ya, esto fue unos 5 a 7 años después de que Samuel lo viera, a la edad de 20 años, Dios lo había bendecido tanto, con talento y éxito, que el rey Saúl se puso celoso y decidió matarlo. Era una amenaza, y fue cuando David tuvo que huir por su vida. Estuvo huyendo por el desierto por casi 10 años. Imagínate, ignorado por su familia, perseguido por sus enemigos, con frío, hambre, cansancio, sin hogar, huyendo como fugitivo y sin muchas opciones. No puede ir a Israel, lo matarían. No puede seguir en cuevas en el desierto, es impensable. Y al pensar en todo esto, 10 años viviendo así, huyendo, siempre temiendo por su vida en valles tenebrosos, me hace preguntarme cómo respondería si fuera él. ¿Cómo responderías? ¿Cómo has respondido cuando has estado en una situación desesperada sin tener muchas opciones? ¿Cómo respondes cuando parece que Dios no escucha tus oraciones? ¿Cómo oras? ¿Dejas de orar? ¿Crees que Dios solo te abandonó? No es algo raro ni extraño sentirse así. Sabemos cómo respondió David, porque antes de escribir el Salmo 23, escribió el 22. Y fue en el Salmo 22, en profunda agonía, que escribió esto. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te has sentido así? Quizás te sientas así hoy. Quizás estés pasando por algo y te preguntes, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero, escúchalo, escucha el cambio, pero tú eres santo y te sientas en tu trono, habitas en la alabanza de Israel, le recuerda a Dios quién es. En ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero, recuerda, tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Agradezco tanto por el Salmo 22 como por el Salmo 23. Agradezco la honestidad de David, su capacidad para expresar lo que sentía y lo que todos sentimos en algún momento. Y agradezco aún más que Dios permitiera que esas palabras de dolor y desesperación se incluyeran en la Biblia. No todo será color de rosa, pero Dios nos escucha. Deja que esas palabras se escriban, porque Dios entiende el dolor, Él nos entiende. Esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús repitió esas palabras estando en la cruz.
Dijo lo mismo que David: ¿por qué me abandonaste? Jesús sabe cómo se siente adorar a un Dios que no está allí. ¿Has sentido que no está allí? Jesús sabe cómo se siente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado aquí? Dios nos entiende y nos escucha cuando clamamos con honestidad. No nos da la espalda nunca. Cuando sientas dolor, díselo. Cuéntaselo. No te lo guardes. Pero tampoco te detengas allí. Después de que hayas sacado todo de tu pecho, tu queja, tu dolor, debes tomar una decisión. Puedes hacerte a la idea, solo quedarte allí, o tener esperanza. ¿Y cuál es la clave? ¿Cómo puedes elegir la esperanza? Haces lo que hizo David. David eligió ver la mano de Dios en todo. Y eligió ver todo en la mano de Dios. Pudo haber respondido: muchas gracias, Dios, ¿así es como tratas a tu ungido? Pero en cambio eligió adorar a Dios en medio de sus pruebas, porque en el Salmo 22 continúa, y quiero que escuchen este cambio en su perspectiva. Él pasa de Dios: ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué no me hablas? Pasa de eso a esto. Escucha. Proclamaré, hay cierta determinación. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación. Te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. ¿Por qué? Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. Otra versión dice: no ha despreciado mi clamor de gran desesperación. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Encierra esas palabras: escucha cuando a Él clama. Dice que lo escucha cuando pide ayuda. Esta es la lección que he aprendido en tiempos de desesperación, cuando sientes que Dios no está diciendo nada. Aprendí esto: cuando Dios calla, es porque está escuchando. Cuando Dios calla, es porque está escuchando. Cuando Dios no está diciendo nada, te toca a ti hablar. Así que dile algo, dile lo que piensas, dale todos los detalles. David dice: Él no despreció mi sufrimiento, sino que oyó cuando clamé a Él. Quiero parar aquí un momento, porque quiero que hagamos lo que David dice. Me puedo imaginar que en este lugar y en los campus en todo el mundo, es probable que haya muchos que nos sintamos como David. Quizás estés desesperado y tal vez sientes que has sido así por siempre. Te pregunto: ¿hace cuánto estás hundido en ese dolor? Quizás por 10 años, quizás sea más. Voy a darte la oportunidad de que Dios te escuche y que Él escuche tu desesperación. Voy a guiar este tiempo de oración. No tienes que hablar en voz alta. Orar es hablar de corazón. Dios oye tus oraciones mudas, tal como oye las que dices en voz alta. Así que quiero invitarte a cerrar los ojos un momento. Y tus manos ponlas al frente con tus palmas arriba. Las palmas así, como cargando algo o dándole algo a alguien. Y quiero que pienses qué vino a tu mente cuando dije eso. ¿Qué pensaste? Rápido, como: sé a lo que se refiere. Es esto, esta persona, esta situación, sea lo que sea. ¿Qué es? Imagínate a ti llevándoselo a Dios. Está en tus manos y lo llevas ante Él. En este momento, dile qué te pasa. Dale los detalles. Baja las palmas, como dejándolo ir. Y déjalo ir.
Dile: Dios, lo pongo en tus manos. Oíste lo que dije, lo puse en tus manos y ahora te pido que sea tu voluntad, te lo entrego todo a ti. Solo déjalo ir. Y gira las palmas, palmas arriba. Y ora así en tu corazón: di, Señor, hoy recibo de ti lo que tu gracia me quiera dar. Recibo fuerza en mi debilidad. Recibo paz aún con miedo y esperanza para el futuro. Recibo sanidad para mi mente y mi cuerpo. Señor, recibo el perdón de mis pecados. Recibo tu gracia y perdono a los que me han ofendido. Lo recibo de ti, Dios. Te doy gracias. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Nunca me gustó ver a personas irse con la misma carga en sus hombros que trajeron cuando entraron por la puerta. Dios oye las oraciones y Dios las responde. Sabe, escucha y está aquí. Ahora sigamos con David. David huyó de Saúl al desierto y huyó a una ciudad. Pasó 10 años después, un lugar llamado Gat. Gad era una ciudad de los filisteos. Los filisteos eran los archienemigos de los israelitas. Ellos querían eliminar la influencia del pueblo de Dios. Eran una cultura impía y buscaban destruir al pueblo de Dios. Querían borrar su fe. Querían borrar el mensaje de Dios. Esa era su intención: borrar toda mención de Dios y sus caminos. ¿Te suena un poco familiar? David termina en una cultura de gente que está en contra de su Dios. Él terminó ahí, es lo que iba a enfrentar al entrar a Gat. Pero lo asombroso es que mientras vivía entre sus enemigos, el rey de los filisteos le dio a David una ciudad para vivir y estar a cargo. Mira la pantalla. Primera de Samuel 27 dice: David dijo a Aquis, que era el rey de los filisteos, dijo: si en verdad cuento con su favor, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo para vivir allí. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva contigo en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquis le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. Le dio una ciudad. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. En el contexto de la historia general de David, puedes ver que por 10 años caminó por el valle de la sombra de la muerte, y luego Dios dispuso un banquete ante él en presencia de sus enemigos. Literalmente le pasó a David lo del Salmo 23, no son solo afirmaciones floridas. Realmente le pasó a David. En medio de todo el peligro en el que vivía, hay 4 lecciones que rescatar. Quiero que las escribas. 4 lecciones que aprender de David. La primera es que cuando el Señor es tu pastor, puedes prosperar en su abundante favor. Puedes prosperar en su abundante favor. Él dijo: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. David prosperó en su tiempo con los filisteos. La segunda lección es que cuando el Señor es tu pastor, puedes caminar en su propósito. Puedes caminar en su propósito. David dijo: has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Recuerda, cuando David era un niño, Samuel lo ungió y dijo: en el futuro serás el rey. Cuando Saúl murió y David tenía 30 años, los ancianos de Israel lo ungieron con aceite. Lo hicieron rey de Israel. David cumplió su propósito previsto. Tardó casi 15 años en realizarse, pero cumplió su propósito previsto y realmente su copa se desbordó. Todo lo que perdió fue devuelto a David y más. La tercera lección que encontré es que cuando el Señor es tu pastor, puedes vivir en su bendición inagotable. Puedes vivir en su bendición inagotable. Y David termina el Salmo con una declaración de fe.
En el versículo 6 dice, seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán, irán detrás de mí. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Hay un principio de vida aquí, pues debido a su pasado, David está seguro de su futuro. Por lo que el Señor hizo, David está seguro de lo que Él hará. Dijo, como Dios ha sido fiel hasta ahora, confío en que Dios continuará siendo fiel. Y llegamos a la cuarta lección. Cuando el Señor es tu pastor, puedes habitar en su eterna presencia. Cuando el Señor es tu pastor, puedes habitar en su eterna presencia. Dice, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ahora mira lo que has escrito. Cuando el Señor es tu pastor, prosperas en su abundante favor. Caminas en su propósito. Vives en su bendición inagotable. Y habitas en su eterna presencia. La historia de la vida de David es un testimonio de la fidelidad del Señor. Las experiencias que llevaron al Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se resuelven en el Salmo 23. Y esas experiencias, lo que dice en el Salmo 22, para mí, hacen que el Salmo 23 sea aún más profundo y alentador. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál será el testimonio en mi vida? ¿Cuál será el testimonio de tu vida? ¿Traerá esperanza o traerá desesperación? ¿Qué es lo que ves al mirar atrás? ¿Qué es lo que ves al mirar tu entorno? ¿Solo ves lo duro? ¿Solo ves las malas experiencias? ¿O puedes ver más allá y ver cómo Dios te ha traído hasta aquí? ¿Cuál es tu filtro? Quiero animarte a hacer esto, te desafío a hacer esto. A mirar a través de una lente de gratitud. Mira el pasado a través de una lente de gratitud para que puedas ver el futuro con ojos de fe. Miras a través de una lente de gratitud para poder ver con ojos de fe. David mira a través de sus problemas y puede ver a través de ellos. Puede ver la provisión de Dios, su protección y su presencia. Y eso le da esperanza y también seguridad para el futuro. Dice, Dios, como tú has sido fiel, sé que tú eres fiel. Y como eres fiel, sé que continuarás siendo fiel. Y basado en su fidelidad pasada, aún en los problemas, dice, tengo esperanza en el futuro. El Salmo 23 es de esperanza para todos, para hoy, para mañana, para la eternidad. Cuando sigues al pastor, te alimenta en los pastizales de su palabra. Él sacia tu sed con el agua del Santo Espíritu. Él restaura, Él reconstruye tu alma, tu persona, tu mente, emociones, voluntad. Te muestra el camino correcto. Y aun si vas por el valle de la sombra de muerte, cuando Él es tu pastor, te consuela, protege y te dirige. Cuando el Señor es tu pastor, te muestra favor y bendición, aun entre tus enemigos. Cuando sigues al pastor, tienes la promesa de vida eterna con Él en el cielo. Pero todas estas bellas promesas, esta esperanza, es solo para quienes siguen al pastor. Debo preguntarte, ¿puedes decir con certeza hoy, como David, puedes decir, el Señor es mi pastor, Él está conmigo y yo estoy con Él? ¿Es mi pastor? ¿Puedes decir con certeza que estás siguiendo al buen pastor o solo estás perdido en un desierto propio? Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabes con certeza que vas a seguirlo para habitar en su casa por siempre? Te haré esa pregunta de manera más directa. ¿Estás planeando ir al cielo al morir?
Si lo estás, ¿cómo planeas llegar ahí? Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego resucitó para probar que lo que dijo es verdad. Y yo estoy poniendo mi fe en Cristo Jesús por mi eternidad en el cielo. ¿Qué hay de ti? No hablo de ser religioso, tampoco de reglas, reglamentos y prohibiciones, tampoco hablo de ir a una iglesia. Hablo sobre tu relación personal con Dios mediante Cristo Jesús. Pues es la única forma de tener paz. Si estás totalmente inseguro sobre tu situación con Jesús, si estás inseguro de tu relación, si siquiera tienes una relación personal con Dios, y me aventuraría a decir que sabes si tienes una relación con Dios, así como sabes si tienes una licencia para conducir. ¿La tienes o no? Y si no puedes decir con certeza, si no puedes recordar haber dicho, Señor Jesús, quiero que seas mi pastor, o haber dado tu vida a Él, haber puesto tu vida en manos del buen pastor, quiero darte esa oportunidad ahora, para que tengas la misma certidumbre de que no solo es tu pastor, sino que digas con certeza, habitaré en casa del Señor por siempre. Si nunca has abierto tu corazón a Cristo, quiero darte la oportunidad ahora. No pediré que te pares ni que pases al frente, ni que hables en voz alta, ni siquiera que cierres los ojos. Solo di en tu corazón y mente, mira, Dios ve tus pensamientos. Ya dije, la oración sale del corazón. Dios te escucha. Puedes decir en tu corazón ahora. Solo di, Dios, no entiendo todo esto, pero necesito que tú seas mi pastor, porque estoy muy perdido. Así que, con todo lo que yo soy, quiero entregarme a ti. Y te invito a venir y ser mi Salvador. Señor, perdona mis pecados. Quiero poder decir con certeza que habitaré en tu casa por siempre, Señor. Ven. Quiero ser parte de tu familia. Y solo invítalo así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. David dice, preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Dios quiere enseñarnos a prosperar en una cultura que lo odia, tal como David en una cultura que lo odiaba. Quiere que prosperemos en una cultura que quiere silenciar el mensaje de su amor. ¿Sabían que Dios no odia al mundo? Ama al mundo. Ama tanto al mundo que dio a su Hijo único para que quien crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Dios ama al mundo y quiere amarlo a través de ti. Pero David dice, preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos, y hay una mesa que Jesús nos ha preparado. La última cena la llamamos. La Biblia dice, el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Les pregunto, ¿todos recibieron los elementos de la comunión al entrar? Por favor, saquen el pan sin abrir el jugo, solo saquen el pedazo de pan. Quiero hablarles de esto por un momento. He servido la comunión no sé cuántas veces, cientos de veces. Hace unos años vi algo que nunca antes había visto. Recuerden que puedo verlos. ¿Sí? Vi algo que nunca había visto. Es una acción subconsciente que todos realizamos en la mesa. Y es que cuando la gente come el pan, al comer el pan, se inclina. Y pensé, es como confesar que mi pecado puso a Jesús en la cruz. Un dolor, tristeza.
casi una vergüenza, una humillación de mí mismo. Eso hacemos, agacharnos. Luego noté que al tomar de la copa, la cabeza sube. Una mirada a Dios que dice: se fue el pecado. Te veo, Dios. Levanto la frente sin vergüenza. Cambió todo sobre cómo veo la comunión. Así que al tomar el pan hoy, quiero orar. Señor Jesús, tu palabra nos pide que nos examinemos. Pero, Señor, al examinarnos, la única conclusión posible es que necesitamos un Salvador. Y confesamos, como tú dices, que tu cuerpo fue entregado por nosotros para que fuésemos rescatados. Te agradecemos por tu sacrificio, por tu amor, tu fidelidad hacia Dios, tu Padre y nosotros, por darte por nosotros. Y, Señor, recibimos esto ahora, con gratitud en el corazón. Y lo hacemos en tu nombre, Jesús. Amén. Comamos el pan. No abran el jugo aún, pues quiero hablarles un segundo y no quiero que lo derramen. La Biblia dice esto: de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Voy a abrir el mío, pero no lo abran aún, hasta que les diga. Crecí en la iglesia. Y como dije, no solo he servido la comunión cientos de veces, he recibido la comunión muchas veces, miles, no sé, toda mi vida. Y me asombra. Hablamos de celebrar la cena del Señor. ¿Por qué al venir a la mesa del Señor parece un funeral? ¿Lo han notado? Todos tristes. Es como un funeral. Dice: al tomar de esta copa proclamamos su muerte hasta que venga. Jesús dijo: hagan esto en memoria mía, recuérdenme al hacerlo. Y sí, recordamos su muerte por nosotros, pero si solo eso recordamos, no hay esperanza. Pablo dice a los Corintios: si no hay resurrección, nuestra fe es inútil. Si vamos a recordarlo, debemos recordar todo de Jesús. Cuando dice recuérdenme, no es solo su muerte, recuerden su resurrección. Amigos, esta copa no es el memorial de un difunto. Es un brindis por el resucitado, el capitán de la salvación, el Rey de reyes, Señor de señores, cuyo nombre está sobre todo nombre. ¿Quién volverá por nosotros? ¿Quién nos ha dado su espíritu? A Él recordamos al venir a su mesa. Jesús dijo al tomarlo: recuérdenme. Y David en Salmo 116: ¿cómo puedo pagarte por toda tu bondad hacia mí? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Así que abran sus vasos, vamos, ábranlos. Y alcémoslos ante el Señor mientras oro. Señor Jesús, bebemos por ti en memoria de tu conquista del pecado y la muerte. Recordamos tu muerte, pero también tu resurrección. Y te adoramos, amigo de pecadores, Rey de reyes, Señor de señores, el Salvador, nuestro amigo, el Hijo de Dios, el Creador. Señor, te adoramos hoy al alzar esta copa, haciendo la misma confesión de fe con millones de creyentes antes de nosotros. Que el cuerpo de Cristo se entregó por nosotros, la sangre de Cristo se derramó para restaurar nuestra relación con Dios. Y Señor, tomamos esta copa, como previendo aquel día en que otra vez levantemos nuestras copas ante ti en las bodas del Cordero en el cielo. Y Señor, brindamos por ti y bebemos con gratitud y amor en el corazón. Lo hacemos en tu nombre, Jesús. Amén. Bebamos juntos.